Voy a ceder el micrófono a Víctor Rivera, un querido amigo y colega de muchos años, y él va a tomar la sesión, la segunda. Bueno, aquí vamos a empezar a todas las jornadas, así les llamamos, han sido eventos que hemos ido haciendo con cierta periodicidad, igual que la revista, pues cuando se podía. O sea, a veces no teníamos los recursos, bueno, siempre pasa algo. Pero la primera jornada, desde luego, fue en honor del arquitecto Paul Genthrop. Esa es la que inicia todo el sistema de jornadas. La jornada en la que estamos inmersos ahora es el festejo de la primera, ¿ok? O sea, estamos a 25 años precisamente de la primera jornada que hicimos. Las características de las jornadas son muy particulares. Las hacemos en homenaje a algún arquitecto que ha tenido intervención en la arquitectura prehispánica. Esa es la primera condición, que sea arquitecto y que haya tenido de alguna manera alguna intervención en la arquitectura prehispánica. Cada caso, bueno, el de Paul Genthrop, pues yo creo que es tan obvio que no lo vamos a repetir. Es decir, sencillamente es el que ha generado precisamente toda esa inquietud de hacer estas jornadas. El segundo caso, el del arquitecto Ricardo de Robina. Ricardo de Robina, que también vamos a presentar, ¿cómo se llama? Papelería al respecto, que luego vamos a comentarla. Él hizo su tesis primero sobre un sitio arqueológico. La tesis, bueno, es tan importante que me la pidieron de la Universidad de Bonn o de la de Graz, no recuerdo cuál, y me pedían que les mandara un número. Yo tuve la penúltima tesis del arquitecto de Robina, porque él me la entregó. Me dijo, es que ya no me queda más que esta y la mía. Bueno, yo la cuido como oro molido. En Alemania tienen una copia que yo les mandé de la tesis que me hizo el favor de regalar Ricardo de Robina. Ricardo de Robina, él hizo precisamente una tesis sobre un sitio arqueológico. ¿Cuál es? ¿Cómo? Jochop, en Campeche, con unas acuarelas preciosas, con unos dibujos extraordinarios, llamó mucho la atención, e incluso el arquitecto Robina hizo la réplica a escala 1:1 de uno de los templos de Jochop, que tenemos en el Museo de Antropología. O sea, él lo hizo. Era muy amigo del arquitecto que hizo el museo, y él se encargó precisamente de esas partes y de otras más en el museo. Por cierto, la tesis del arquitecto de Robina, que es sensacional, pues no se la admitieron finalmente. Entonces tuvo que hacer otra tesis de arquitectura, como digo yo, común y chinchurrienta. O sea que él hizo dos tesis. La primera no se la aceptaron, lo cual me parece indignante. Yo siempre he sido partidario de que cada cual haga su tesis, y si es de aportación, eso es mucho más importante que hacer un trabajo como hace cualquier hijo de vecino, llenando toda una serie de requisitorias, la planta, el alzado, la perspectiva, en algunos casos cálculo, instalación de plomería, instalación de electricidad. Por favor, cuando presentó una tesis que no la tienen más que en copia en Alemania, por favor. El tercer caso es la tercera jornada en honor de Horst Hartung. Horst Hartung es un arquitecto alemán que trabajó mucho en Guadalajara y fundamentalmente dedicó mucho tiempo o dedicó muchos trabajos al urbanismo mesoamericano. O sea, es una particularidad que él tuvo. Tiene diversas publicaciones, es un agente bastante importante. Las cuartas jornadas
las hicimos en honor del arquitecto Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez, él incluso preguntó, bueno, ¿y por qué me hicieron un homenaje a mí de arquitectura prehispánica? Pues arquitecto, yo le hablaba de tú, porque pues caramba, tú has hecho el Museo de Antropología y además te has dedicado a hacer diversas reproducciones a escala menor que has presentado en diversos lugares con una instrumentación y un trabajo de artesanos mexicanos. Entonces, ¿cómo es posible que no hagamos un homenaje a ti cuando tú tienes en el interior del museo, bueno, primero, un museo de una gran calidad? Él incluso hizo un proyecto para el Museo de Egipto. En Egipto no tienen un museo, tienen un gran almacén gigantesco en el que no les caben los sarcófagos, los tienen que tener de pie, porque si los tuvieran acostados llenaría el espacio del museo. Entonces es un cúmulo de cosas, es una bodega o un almacén. Y él hizo un proyecto que no se lo han autorizado. El caso es que es las cuartas jornadas. Las quintas jornadas se hizo en honor del arquitecto Augusto Molina. ¿Quién es Augusto Molina? Pues él tiene el primer libro de restauración en México, de la restauración en el mundo prehispánico. Vamos a decir, en edificios prehispánicos, él tiene el primer libro y hasta ahora, que yo sepa, es el único que lo ve en plan general. Hay otras publicaciones, por supuesto, muy importantes, como la de Daniel Chavelson, con la cual se recibió, que por cierto le quitaron 2 capítulos para recibirse, y él los publicó con esos 2 capítulos entera la tesis. Y yo tuve el gusto de entregarle la copia al director de arquitectura y llevarla a, ¿cómo se llama?, a posgrado, pues como, bueno, a mí me pareció como una cachetada, no con guante blanco, con guante negro, para que se dieran cuenta que él publicó su tesis completa. En una de tantas ocasiones que ha venido a México, Chavelson, pues es vergonzoso que el INAH, y lo han reconocido, no tenga una publicación de ese tipo, o cuando menos, reeditar la publicación de Daniel Chavelson. Sería prácticamente el segundo libro en relación a lo que es la restauración en términos generales de una época con crítica. Las sextas jornadas son en honor del arquitecto George F. Andrews. Él trabajó mucho con Paul Gendrop. Prácticamente fueron asociados. Y bueno, tuvimos el honor de conocerlo. Él nos decía que nosotros no sabíamos medir más que en metros y eso no servía, se tenía que medir en pies. Él nos enseñó a llevar los metros gruesos para medir las bóvedas. Parece infantil, pero las bóvedas, si no tenemos un metro suficientemente grueso y sólido, no podemos alcanzar las bóvedas para medir la altura. Bueno, eso lo aprendimos a George Andrews, y que además él iba solito y tomaba las medidas de una cantidad de sitios extraordinarios. Por cierto, es un cúmulo de publicaciones que ha tenido impresionantes y no sé yo qué ha pasado, si se van a publicar o qué va a pasar con esa obra de George Andrews. ¿Tú sabes algo? Ok. Bueno, ojalá y eso quede bien. Posteriormente hicimos unas jornadas para el arquitecto H. Stanley Lotten. Él es canadiense y ha hecho infinidad de dibujos, infinidad de croquis en pues, todas las publicaciones que se han hecho allá, impresionantes, del Royal Ontario Museum, como arqueólogo Pendergast, pero el arquitecto y hace reconstrucciones de edificios
es precisamente Stanley Lotter, que por cierto nos hizo el favor de regalarnos transparencias a colores preciosas, que las tengo editadas, o sea, no solamente digitalizadas, sino editadas, así que se ven muy bonitas. Las octavas jornadas se hicieron en honor del arquitecto y arqueólogo Eduardo Parellón. Él fue muy criticado en su momento porque hizo una reconstrucción en Santa Cecilia Catitla. Entonces, Santa Cecilia Catitlan es un lugar pequeño. En aquella época, por revolucionaria, en México se tenía la idea de que había que enseñar a la gente sus antiguas culturas y enseñárselas totalmente en ruinas, como que eso no era lo positivo. Estamos hablando antes de que se publicara la Carta de Venecia y todavía no había un consenso especial. Total, que en su época él hizo lo correcto. Es un templo de doble escalera en el cual él hizo la excavación de uno de los templos y el otro lo reconstruyó, de acuerdo a como aparecía en los códices, en piezas de cerámica, etcétera, etcétera. Ha sido muy criticado. Yo creo que él fue un hombre de la época, como todos. Él hizo lo que tenía que hacer y creo que es un ejemplo porque no se pudo haber hecho, por ejemplo, en Templo Mayor. Sería absurdo que en Templo Mayor Moctezuma Matos nos hiciera una reconstrucción de la última de las 11 etapas constructivas que tuvo Templo Mayor. Eso sería una barbaridad. ¿Cuál es la que iba a reconstruir él? ¿La 11ª, la 10ª, la 9ª, la 7ª? No, eso es un absurdo. No tenemos documentación. Sin embargo, en el caso de Parellón, pues él hizo algo que vamos a decir en su época era permitido y cuando menos en este momento lo tenemos. Posteriormente lo hicimos el homenaje a Ignacio Marquina. Bueno, Ignacio Marquina, todo aquel que esté en el ámbito mesoamericano lo conoce. Tiene el tumbaburros más grueso que hay y algunas cosas, pues como que no lo tiene organizado como podríamos organizarlo hoy en día, pero como quiera que sea, todos absolutamente tenemos que ver sus plantas, sus alzados, sus perspectivas, todavía sigue vigente. Aunque en esa época había el error de hacer todo escuadra. Y los edificios en la zona maya es muy difícil encontrar los escuadras. Y alguien que lo sabe es Óscar Quintana, que los ha medido, no están a escuadra. O sea, es muy difícil encontrar un edificio a escuadra. Encontrar edificios respecto a un trazo determinado es muy difícil también. O sea, no es tan simple, pero él tuvo que hacerlo en su época porque así se acostumbraba. Todos teníamos el respirador y todo se dibujaba a escuadra y todo tenía que salir a escuadra o circular, punto, y así era como se dibujaba la arquitectura. O sea, es un hombre de su tiempo, pero evidentemente, pues ahora retrospectivamente lo podemos ver que tenía algún que otra fallita. Precisamente por eso reconocemos que la mayor parte son grandes éxitos que tuvo el arquitecto Marquina. Posteriormente hicimos las jornadas al arquitecto Ricardo Arancón. El arquitecto Arancón fue el primer, vamos a decir, director o coordinador del seminario oficial, porque hemos sido siempre, no hemos sido oficiales, no tenemos ningún nombramiento. Somos, vamos a decir, por la gracia de Dios, somos los miembros del Seminario de Arquitectura Prehispánica y lo dirigimos y lo coordinamos y tenemos tarjeta, nunca hemos cobrado. El único que es oficialmente el primer miembro o coordinador del Seminario de Arquitectura Prehispánica fue el arquitecto Ricardo Arancón, que en paz descanse.
Posteriormente tenemos las 11ª jornadas en honor de Hasso Homan. Hasso Homan tiene 3 publicaciones extraordinarias. Una sobre Copán, que es verdaderamente la locura. La siguiente, la segunda, bueno, con esa él obtuvo su grado de doctor, junto con Annegret Bográn. Digo, ¿me corriges? Bogrin, ok. Así se escribe, pero yo creí que se pronunciaba de otra forma. Ok. Posteriormente, él escribió Las Sepulturas. Las Sepulturas es una zona habitacional también en Copán, Honduras. Extraordinaria publicación. Y la tercera publicación, yo creo que es el sumum de las publicaciones, sobre la estructura 4 de Becan. La estructura 4 de Becan, él presenta, además él lo hizo con regla, porque yo se lo pregunté, bueno, ¿usaste la computadora para tus perspectivas? Me dijo, no podía hacerlo en computadora. Entonces, ahí es donde se demuestra primero que las estructuras prehispánicas y fundamentalmente en la zona maya no están hechas a escuadra. Él hizo las diferentes etapas constructivas y todas discrepan. Y él tiene que hacer cada eje de cada etapa para verlas todo de una sola vez, ¿correcto? Posteriormente hace las perspectivas de las diferentes caras y nos manifiesta lo que hay en la realidad y a lo que se supone que pudo haber habido. Entonces es un trabajo verdaderamente extraordinario y espero que se sigan haciendo trabajos igual. Ahí tuvimos el gusto de tener a la Embajada de Austria y fue en todo plan, porque cuando yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué quieres hacer en las jornadas? Pues yo quiero dar un cursillo. Ah, bueno, perfecto, tú das el cursillo. ¿Y en qué lo vas a dar? Pues en inglés. Perfecto, él habla alemán, habla el inglés bien. Ok, perfecto, muy bien. Tuve que acudir a Bert Famel, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, para que nos ayudara, porque él habla inglés, el español, y él es alemán de origen. Entonces, por si se le trastrabillara algo a Hasso Homan, pues tuvo que venir a ayudarnos Bert Famel. Afortunadamente salieron perfectamente bien y tuvimos que hacer una adaptación en la biblioteca de posgrado para que se pudiera dar el curso. O sea, se corrieron los libros, se usó para la exposición porque él nos mandó copias de los dibujos originales. Entonces sí, fue impresionante la exposición porque eran copias al tamaño que él hizo los planos. O sea, no eran copiecitas chiquitas, no, eran las copias del albanene con que él hizo los planos en aquel entonces. Posteriormente hicimos las jornadas para el arquitecto guatemalteco Marcelino González Cano, en las cuales tuvimos mucha ayuda de Óscar Quintana, y en aquella ocasión, como en muchas otras, tuvimos huelga en la UNAM. Pero las jornadas no podían dejar de hacerse. Hubo un congreso del ICOMOS, casualmente, y parte del congreso del ICOMOS se hizo en el Museo de Templo Mayor. Ahí hicimos las jornadas con todo el protocolo. La parte de las jornadas en México. Marcelino González Cano es un arquitecto guatemalteco que tuvo mucha intervención en Misco Viejo y en muchos otros sitios en cuanto a restauración, en cuanto a hacer planos, etcétera, etcétera. Pero lo hicimos en 2 partes. La segunda parte se hizo en Guatemala, en el Museo de Antropología de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y con la intervención, con él tuvimos el honor de que estuviera presente la viuda de Marcelino, que fue directora del Museo de Antropología, y representantes de la Embajada de México en Guatemala. O sea que fue con todo el protocolo una doble jornada en México y en Guatemala. Posteriormente tuvimos las jornadas
en honor de don Federico Mariscal, que fue director de la Escuela de Arquitectura, hoy facultad, y que tuvo mucha intervención, tuvo mucho que ver en cuanto a viajes que hacía de reconocimiento a ciertos lugares. Nada más que era un hombre que sus viajes los publica con un horario rígido, y eso que tenía que ir en caballo. O sea que él decía, a las 9:05 empezamos el viaje, llegamos a las 10:47, revisamos todo aquello, a las 12:15 nos retiramos. Es de esa precisión en su publicación. Posteriormente tiene algo que es para nosotros genial. Él termina la construcción del Palacio de las Bellas Artes en México. La inicia en Art Nouveau, que era lo que estaba en aquel entonces en boga. Lo inicia el arquitecto Adamo Boari, que nos hizo el favor también de hacer el Palacio de Correos. Son dos estilos totalmente distintos. No se termina Palacio de Bellas Artes por el problema de que se viene la revolución. Después, cuando ya se calma el aspecto revolucionario, pues continúa la obra don Federico Mariscal. Y de muchas cosas que se habían planteado, sencillamente no se hacen, no se termina. Y muchos aspectos decorativos los hace en Art Deco don Federico Mariscal. O sea, está al tiempo, pero por ejemplo nos representa mascarones de la arquitectura Puig de Uxmal. Es decir, representa muchas cosas de algo en retrospectiva que tuvo la arquitectura prehispánica. Entonces, ese es el 13º. Y finalmente se hizo un homenaje a Tatiana Proskouryakov. Cualquiera que estudie lo prehispánico sabe quién es Tatiana Proskouryakov. Tatiana Proskouryakov es hija de un ruso que por esos problemas de la Revolución Rusa tiene que emigrar el padre y se viene, bueno, no fue perseguido de nadie, pero él prefirió irse a los Estados Unidos. Tatiana estudia arquitectura. Cuando sale de los estudios se enfrenta a que no consigue trabajo y finalmente se pone a hacer dibujos para el museo, el Peabody Museum, y de repente hay la oportunidad de hacer un viaje a Piedras Negras y otros sitios en Guatemala, y resulta que ella va, pero en un plan también práctico de tratar de reconstruir a escala los sitios visitados por los arqueólogos, siempre en base a lo que habían encontrado los arqueólogos. Entonces hace los primeros dibujos reconstructivos, ya muy en serio, sobre la arquitectura prehispánica. Hay otros que habían hecho otros dibujos, Catterburg, pero son dibujos más bien artísticos, o el mismo William Holmes, que hace dibujos a fines del siglo XIX, pero son exactos, rigurosos sobre lo que hay. Tatiana Proskouryakov hace dibujos reconstructivos, hace una publicación que todavía es clave y donde enajena prácticamente a los arqueólogos es cuando hace el dibujo de la perspectiva de Piedras Negras, que todos ya consideran que no se puede hacer mejor. Ella sigue haciendo los dibujos siempre en base a la documentación que le dan los arqueólogos, aunque ya no vuelve a visitar los sitios. Ya todo lo hace precisamente, vamos a decir, en el escritorio, en sus oficinas. Ese es un resumen de lo que han sido las jornadas. Ahora vamos a pasar rápidamente a documentación. Empieza con la 1. Bueno, esta es la carátula, uno de los lados del tríptico que hicimos de homenaje a Paul Dendrop. Síguele. Esa es la segunda parte en la que podemos ver el plan que se tenía de la semana prácticamente que dedicamos a las jornadas.
Sí, ok. Pásate a la siguiente. Digo, no reitero porque ya hemos estado hablando de Paul Jendrop. Ahora, seguimos con las segundas jornadas. Correcto. Aquí estamos viendo el tríptico también. Afortunadamente he conservado toda esa documentación. Síguele. 3. Aquí tenemos las terceras jornadas. Cada vez le íbamos haciendo, ampliando un poquito más la documentación que teníamos. En un principio tratamos de captar todo precisamente en los propios trípticos. Pásale. Y poco a poco lo que hemos ido es aumentando, síguele. Hemos ido aumentando la documentación con biografías, etcétera, etcétera. Es las quintas jornadas. Pásale. Es decir, es toda la serie de pláticas con los conferencistas, con el moderador, en fin, para establecer que no era solamente un evento de homenaje, sino que también era un evento específicamente catalogado con la presencia de diversos investigadores. Aquí tenemos las jornadas 6. Las jornadas 7, en honor a Stanley Lotten. Las 8, en honor a Eduardo Parellón. Todavía tuve el gusto, vivía Eduardo Parellón y fue en silla de ruedas al homenaje. Fue muy emotivo. Las 9. ¿Se escapó? Bueno, hiciste otra vez. Llegaste a lo anterior, tenemos que regresar a como teníamos antes. No, porque se... Sí. ¿Qué? Igual. Ok. Es decir, teníamos un patrón de los días que se tenían que festejar, cada homenajeado. Algunas veces contamos con su presencia, en otros casos pues fue en su ausencia que fuimos haciendo estas jornadas. Pero aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, en este caso de Hasso Homan, ya lo que hicimos fue hacer una publicación completa, porque tenía tanto material, además me lo mandó a través de la embajada. O sea, que iba yo a la embajada y al día siguiente tenía yo la documentación. Entonces hicimos una exposición en plan grande, aunque ya habíamos hecho otras exposiciones, pero más chiquitas. La de Hasso Homan sí ya fue muy en serio. Y después teníamos que traducirles
lo que él nos decía de lo que él nos mandaba. Entonces se mandó traducir y afortunadamente todo ese material lo compendiamos en un fascículo bastante grande. Entonces teníamos dibujos de Jasso y teníamos además la traducción de lo que él nos decía. Bueno, esta es una de las perspectivas en pequeñito. Síguele pasando, vamos a pasar. Síguele, síguele. Esta es la publicación. Síguele. Esta es una obra, un puente que hizo para bicicletas y peatones bajo un puente en Austria, por la cual se ganó un premio. Pero lo hizo en base a los puentes colgantes que había en Mesoamérica. Él tenía siempre esa idea, entonces por eso lo presento, aparte que es una obra que está bien, porque no interrumpe el tránsito vehicular, sino que es por abajo del puente. Además, ¿qué tanto pesan los vehículos y los peatones, las bicicletas? Pues pesa cualquier cosa. Entonces, está colgado precisamente del puente vehicular. Ese es el libro. Bueno, presento la carátula y luego síguele, síguele. Todo esto son los dibujos, síguele, síguele. Toda es la traducción de todos los dibujos que él presentó, que él quiso que se presentaran. Entonces sí fue un problema de edición bastante serio. Y lo hicimos a nivel casero, vamos a decir, pues ahí recortando y más o menos haciéndolo como se podía. Este es el segundo libro, Las Sepulturas. Y lo mismo, la traducción. Vamos, ya en el caso de Hasso Homan se hizo una publicación, literalmente. Esperemos que algún día la facultad diga, bueno, pues ya que se publique ya más en serio, ¿no? Pero la pudimos hacer en cuanto a, en fotocopias. Todos son dibujos de Hasso Homan. Y luego viene el de la estructura 4. Afortunadamente apenas se había impreso el libro, o sea que él pudo traernos el libro impreso. Claro, él me había pasado las copias con antelación, pero tuvimos el gusto de que nos entregara el libro impreso, ya totalmente publicado. Pásale, síguele. Yo creo que esta es la publicación más importante de Hasso Homan por las perspectivas. Las perspectivas son a este tamaño. O sea, no son chiquitas. Lo que pasa es que aquí hay que reducirlas. Esa, por ejemplo, es impactante porque las plantas no coinciden una con otra, ni son simétricas, tienen ejes diferentes. Y esta es la fachada, por ejemplo, son reconstrucciones que él hace. Síguele. Síguele. Entonces, es una publicación sobre una estructura, nada más. Bueno, con eso termina y pasamos al siguiente. Otra vez la misma falla. Ok, ese sí te sale. Aquí viene la publicación de Marcelino, que también hicimos pues una publicación sencilla.
síguele. Pero ya con mucha intervención del arquitecto, el doctor Oscar Quintana. Es una foto del arquitecto Marcelino González. Y estos son fotos tanto del homenaje que se hizo en México, síguele, como del homenaje que se hizo desdichadamente, son las fotos que tenemos. Y son de las publicaciones que se hicieron. Es decir, de periódicos que se hicieron todas estas fotos. Esto es parte de la obra de él, el programa que se llevó a cabo. Sí vamos ya haciendo los homenajes, ya se iba dando un conocimiento de los homenajes. Ahí estamos con la representante de la Embajada de México en Guatemala, que está a la derecha, según ven la foto, y a la izquierda está la esposa, la viuda de don Marcelino. Abajo estamos la viuda y un servidor. Pásale. Siguen publicaciones que se hicieron en periódicos en Guatemala. Pásale. Ok. Y yo creo que con eso terminamos. Sigue la siguiente. Bueno, ya la pretensión es hacer ya no solamente las jornadas, sino hacer una pequeña publicación, aunque sea posteriormente a las jornadas, de toda la obra de cada uno de los homenajeados. Bueno, con Ignacio Marquina, pues es impresionante poner algo de publicación porque pues, lo que él ha publicado, solamente el libro de arquitectura prehispánica, bueno, ya con eso es suficiente. Pásale. Aquí se hizo una cosa muy particular en las jornadas. Entraron muchos alumnos. Por cierto, las jornadas en este caso eran gratis y entraron muchos alumnos, pero tenían la obligación de hacer una crítica de cada uno de los ponentes. Crítica específica, no de si era bueno o era mala, no, de lo que estaba hablando. O sea, de cada tema tenía que hacer una crítica y se los evaluaba posteriormente en clase. Entonces, Leonardo López Luján, que fue uno de los conferencistas, le agradó mucho, porque cuando se fue le dije, mira, ahí están las críticas para ti. Ah, caramba. Y luego nos vimos, ah, caramba, pues está bien, porque además la crítica no era si era bueno o era malo, no. ¿Qué habían entendido o qué les parecía? Algo más importante, ¿no? Se le exigía a cada alumno. Pásale. Esto ya fue, perdón, ya estamos con don Federico Mariscal. En este caso con don Federico Mariscal se hizo en Taxco Guerrero y se hizo en combinación con la Universidad de Guerrero, cita en Chilpancingo, con, ¿cómo se llama?, la adherente que estaba en Taxco Guerrero, y además tuvimos mucho apoyo de Sánchez Santoveña, que tiene la Escuela de Artes Plásticas, que está derivada de la UNAM. O sea, tenemos una institución propia de la UNAM en Taxco Guerrero, cuyos salones nos los prestó y dimos conferencias tanto en la Universidad de Guerrero, cita en Taxco, como en lo que son las instalaciones de la UNAM, también en Taxco Guerrero. Esta es una visita que se hizo con motivo precisamente de las pláticas que tuvimos a, pues, el casco de una hacienda, ¿verdad? El casco de una hacienda, pero los aspectos fabriles estuvimos bien. Pásale. Así que no quede en una foto. Bueno, aquí ya fue posterior, ya nos homenajearon a nosotros, nos tocaron ahí una banda. Esto es parte de las clases, de las conferencias que damos. Esto ya es un poco protocolario, pero
Estuvo bien organizado, se hizo una exposición. Síguele. Esto es cuando estábamos poniendo. Hubo varios alumnos de la universidad que nos ayudaron a hacer la exposición, pues a unos metros de la plaza de Tasco, en un local que no sabíamos cómo entrar ni cómo salir, pero finalmente se pudo hacer la exposición. Pásale. Y verdaderamente, pues yo creo que fue un éxito con la obra de don Federico Mariscal, fundamentalmente la obra que tenemos aquí es Bellas Artes. Bellas Artes es una obra que tiene su esencia, al menos en la parte que a don Federico corresponde, tiene su esencia en lo prehispánico. Él tomó motivos prehispánicos para terminar la obra, que además están perfectamente integrados como buen arquitecto, buen proyectista, están integrados al inicio de la obra que hizo en Art Nouveau Adamo Boari. Síguele. Con eso terminamos. No, vamos a la 14. Y las jornadas 14 fueron en honor a Tatiana Proskouryakov. Desdichadamente no salieron como habían salido las otras. Fue muy pobre, se quiso hacer con profesores de arquitectura. Digo, perdón, pero no eran profesionales, o sea que como que a uno de los profesores le indiqué ciertas cosas que no podía decir de Copán. Y precisamente las dijo, como por ejemplo no podía decir que el altar Q pues no representaba una reunión de sacerdotes, como todos creíamos hasta que vinieron los epigrafistas y nos descifraron que era una genealogía de 16 gobernantes. Entonces, como ya estábamos en eso, pues no se podía decir lo otro. Entonces, ya estaba advertida, sin embargo, tuvo que echar el disparate, claro, por leer en libros antiguos y no tomar en cuenta la opinión de un servidor. Bueno, total que no fue el éxito que quisimos. Este es uno de los dibujos de Tatiana Proskouryakov, extraordinarios. Por ejemplo, hay una pequeña falla en la parte baja. Claro, ella no lo pudo dibujar nunca porque estaba todavía el escombro. O sea, el dato no se lo dieron porque esta obra todavía no había sido excavada hasta el nivel de piso terminado. Entonces, esa es la única falla que tiene Tatiana, pero no es falla, sencillamente nunca lo pudo ver. Ya sabemos nosotros que hay elementos abajo en el zócalo prácticamente de las tres cámaras que están entre las dos torres. Es una obra extraordinaria este edificio de Espujil y es uno de tantos dibujos que hizo reconstructivos Tatiana Proskouryakov. Pásale. Bueno, aquí el homenaje. Era una mujer pequeñita. Bueno, era un encanto y finalmente hizo el primer libro para mí de historia de la arquitectura, de historia del pueblo maya. Es decir, interpretando los glifos. Es la primera que se atreve a hacer un libro de historia. Ya hoy en día ya tenemos genealogías completas con Simon Martin y Nicolai Grubb y la serie de escuelas americanas e incluso en México todavía tenemos bastantes epigrafistas, bueno, no bastantes, tenemos unos cuantos epigrafistas, pero todos ya son muy coincidentes, incluso en fechas que era una complicación. Bueno, seguimos viendo dibujos de Tatiana. Pásale. No, ya. Con eso se termina. Bueno, el objetivo de esta intervención era nada más hacerle señalar que todas las jornadas se han hecho siempre en honor a una gente destacada dentro de la arquitectura prehispánica y a nivel mundial. O sea que aquí se aceptan de todas partes.